Estoy poniendo por mi parte énfasis en el tema de la nulidad porque el juez de instrucción, Javier Ríos, quien sigue por supuesto la investigación, le dijo que no a la defensa de Mangieri, pero sí, ahora era un tema muy importante para que la Sala Sexta de la Cámara del Crimen lo tratara, ¿no es cierto? Y la nulidad puede decirle, digamos, que no le da lugar o que puede ser parcial o total, y esto es importante, ¿no es cierto? Porque sí, justamente estamos hablando del ADN y de las pruebas que se tienen contra Mangieri. Entonces, ¿cuál es la interpretación que ustedes hacen al respecto? Claro, le decía bien, Vera, que había planteado la defensa que como que se había contaminado, como que se había usado el mismo platito, la misma plaqueta se llama. Al momento de la muestra. Claro. Y la querella le contestó que a fojas 2635, 2667, 2708 y siguientes, y por el informe de fojas 27, 83, 88 y 96, muy precisado, le dijo cómo Corach había explicado, y ellos habían presentado un informe, que habían usado, como hacen siempre, frascos separados, con contenedores totalmente independientes, en etapas diferentes, y jamás se usó una misma plaqueta en el mismo contenedor, nunca. Que eso además fue firmado por los peritos y fue firmado por Boselli, que era el perito genetista. Entonces... claro, y entonces eso dijo, es lo que torna muy improbable que pueda llegar a... dónde está la nulidad, porque las imputaciones genéricas no bastan a demostrar que algo esté mal. Y hasta fue un poco duro. Dijo, no se pueden hacer planteos gratuitamente, no solo para gratuitamente, dijo alegremente, sin un fundamento concreto, sin una afectación debida al derecho constitucional, sino en forma genérica. Claro, porque yo siempre explico con las manos para que se entienda lo que planteaba la defensa, el perito Boselli que habló con nosotros. Boselli dice, no hay un ADN plantado, no se imaginen una conspiración, un complot delictivo para perjudicar a Mangieri. Dice Boselli, estoy separando de lo que dijo Mangieri en la indagatoria, que directamente lo miró al juez y le dijo, usted me plantó el ADN, son dos cosas distintas. Pero Boselli dice... Y ahora Lanús se le está contestando. Boselli dice, cuando se hizo la prueba genética se puso la sangre de Mangieri que le habían sacado aquí, para que se entienda, en una mesa de laboratorio, y en paralelo, casi en simultáneo, en la misma mesa, el hisopado de las uñas de Ángela Rawson. Lo que plantea Mangieri es que eso debió hacerse por separado, por protocolo, porque al hacerse junto puede contaminarse. Pero Lanús está diciendo que el que informa sobre el estudio informa que no se hizo en simultáneo. No se hizo en simultáneo, se usaron frascos separados, como se hace siempre, con todo el protocolo cumplido, todo en acta, en momentos distintos, en tiempos distintos y con recipientes distintos, como se hace siempre. Agregó el doctor Lanús además que no se entiende cómo, si hubo contaminación, solo se contaminó un dedo en el 100%, otro en la mitad y los 10 nada, cuando tendría que haberse contaminado toda la muestra. Sí, ¿qué interpretación hace de esto usted, doctor Dutré? Y además teniendo en cuenta que el juez de instrucción, Javier Ríos, lo que dijo es, bueno, vamos a analizar nuevamente las 10 uñas de Ángeles. Bueno, yo creo que este caso tiene que, de alguna forma, develarse 100% y que no haya ningún tipo de duda al respecto. Entonces, creo que el juez tiene que quitarse absolutamente todas las dudas y hacer lugar, en este caso, a lo planteado por la defensa para que esta causa, si es que se va a elevar a juicio, vaya libre, digamos, de cualquier tipo de duda y que se pueda ventilar el hecho en forma limpia y sin ningún tipo de sospecha. Claro, que no haya forma. dudas. Lo que pasa es que por lo que interpreto que están diciendo acá es que ese periodo de nulidad no se va a dar lugar, si bien nosotros no podemos saber nada. No lo sabemos lo que va a hacer la Cámara Ascendida, claro. Pero sí también, como decía Fernando Soto, hay acá una cuestión puntual. El perito de la defensa suscribió y quien participa de un acto después no puede alegar de que ese acto en el que participó y estuvo de acuerdo y estampó su firma es nulo, porque es una incoherencia, y me parece que en ese sentido la querella sí tiene algo de razón cuando dice que el planteo es poco serio, como para llamarlo de alguna manera. La otra nulidad, para mí es la más discutible, donde me parece también que se va a hacer foco desde la defensa, donde tienen la chance desde la defensa de plantear alguna objeción concreta. El tema de que la testimonial, dice la defensa, fue una suerte de indagatoria encubierta. Plantean también que fue ilegítimo esas 3 horas que pasa Mangieri en la oficina contigua a la Fiscalía o al despacho de la fiscal en calidad de puntos suspensivos, imputado, testigo, arrestado, no queda claro. Plantean también el apriete policial y dicen, como todo ese inicio es nulo, los actos posteriores, claro, detenerlo, sacarle sangre, indagarlo, son actos nulos. ¿Qué pasó, usted que estuvo ahí como testigo de esta audiencia, concretamente con este planteo, que me parece que es donde puede haber diferencias en la Sala Sexta de criterio? Sí, así como no tenía muchos fundamentos, ni parecía muy convencido Biondi al exponer la nulidad por la cadena de custodia, en esto sí. Citó jurisprudencia de la Corte Suprema, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no así por la nulidad de la cadena de custodia. Y lo que expuso fue esto, como dice Mauro Zeta. Él estuvo allí como testigo
y agregó, ya era imputado, debió haber sido indagado, que en un retruécano le dijo después, el doctor Lanusse dijo, bueno, la misma defensa admite que debió haber sido indagado de entrada. Por eso se refirió a una imputación encubierta, y eso es bastante grave, porque digamos... Porque dicen, habían recibido un mail, habían ido a buscarlo a la casa, empieza con el mail todo. Entraron al sótano, vieron bolsas como las que tenía el cuerpo, sogas como la que tenía el cuerpo, y esos mismos policías son los que lo fueron a buscar y los que estuvieron en el recinto, según la defensa, cuando esperó después de su testimonial. Entonces dijo, cuando lo está indagando ya era sospechoso. Les voy a decir lo que dijo Lanusse, que contestó muy bien, en forma impecable. Ya era sospechoso, no lo tomaron indagatoria, le tomaron testimonial, está mal, dice. Cuando interrumpe, lo dejan separado, no le leen los derechos, no le hacen saber quién es el juez de la causa, el hecho del cual está acusado, ni que puede designar y contar con un abogado defensor. Lo tienen esperando, una especie de limbo, y cuando se va a resolver la situación, él se autoincrimina, hacen un acta, no firma la testimonial, no firma el acta, y el juez usa esa acta, esto es lo más fuerte me parece del planteo de Biondi, usa esa acta para detenerlo. Porque hubo varias horas entre que se introdujo la testimonial. Claro. Bueno, entonces en ese planteo de nulidad, que es el otro también, ¿no es cierto?, que plantea la defensa de Mangieri. Ustedes, doctor Dutrey, y Vera, ¿cómo interpretan esto, digamos? Porque ya con el otro dijimos, es muy importante porque son los elementos que tienen, digamos, probatorios respecto del ADN. Y respecto de este también, porque tiene que ver con la detención, porque hubo un pedido también, y que se iba a tratar hoy en la sala sexta, después avanzamos sobre eso si le parece, que es sobre, bueno, digamos, prisión preventiva y procesamiento que pesa sobre Mangieri. A mi criterio es más importante esta segunda nulidad que la primera, porque en definitiva es el punto neurálgico y medular de donde comienza el proceso. Claro. El tema central es poder determinar, digamos, si existe alguna vía secundaria para poder acceder a que esta investigación continúe. Es decir, si no es así, la investigación, digamos, va a morir. Y seguramente la nulidad va a prosperar. El tema es poder determinar si existe una vía secundaria para poder llegar al mismo resultado en donde Mangieri puede llegar a ser, digamos, o no, el autor. ¿Y cuál sería la vía secundaria? Eso lo tiene, digamos, que dirimir la Cámara y ver... Pero a ver si los entiendo bien. Acá lo que dice la defensa es, señores, se comete un error, un acto ilegal que es que la detención está fundada en esa autoincriminación que es ilegítima. Claro, está planteando la defensa. Sí. Bien, ¿en qué cambia que los camaristas interpreten si se podía llegar a Mangieri por otra vía? Porque en definitiva se llegó por esta, no se llegó por otra. Y la detención se formalizó por esta vía. Claro. Sí. Lo importante es esto, porque si esto consideran que está mal, sería nulo. La detención, por lo tanto hay que estar en libertad, la indagatoria y todas las pruebas incorporadas después. Bien. Por ejemplo, el ADN porque se extrajo sangre para compararlo. Te diría toda la causa. Toda la causa. O sea que vuelve a foco cero, digamos. Sí, yo diría tendría que archivarse ya porque contra él no se puede avanzar con estas pruebas. Pero el tema está que hay como una laguna. A mi juicio me parece que podría haberse obrado mejor en la Fiscalía. ¿No? Lo voy a decir con cuidado y con cautela. No digo obró mal, digo podría obrarse de otro modo. Lo planteó la querella de alguna manera. Bien, se nota que estudió muchísimo a fondo, fue fiscal muchísimos años el doctor Lanusse. Bueno, interventor también de Santiago del Estero. ¿Por qué? Claro, sí. Porque un policía puede detener, tiene las facultades de un fiscal. El fiscal también tiene las facultades del juez, como lo tiene la policía en caso de urgencia. No lo detuvo. Lo llamó al juez y le dijo, tengo una persona que estoy identificando como imputado. Pero hay una cuestión técnica que vamos a aclarar. Cuando empezó la investigación empezó como NN, no conocido. Y cuando hay una causa por autor no conocido, la investigan el fiscal, no interviene el juez. Claro. Que está el artículo, un artículo del código para no confundir. Sí. Cuando lo tiene determinado, que dice es Mangieri, ahí tiene que decirle al juez. Avisarle. Lo avisa y deja una constancia. En el interín se autoincrimina. En el interín son 3 horas, ¿eh? Sí, en 3 horas. Y no solamente las 3 horas, digamos, de manera gratuita, vamos a decirlo, porque hay, digamos, información que brinda el propio Mangieri y la defensa que lo representa respecto de presiones, amenazas y demás. Y yo creo que esa es una cuestión puntual. A ver. O sea, entiendo que la Cámara tiene que abocarse al estudio de la cuestión
y señalar como lineamiento que no se puede tener a una persona durante varias horas en una especie de limbo, porque aceptar eso sería aceptar la ilegalidad. Lo que la Cámara debería hacer, entiendo, es tomar cuenta de esta situación, analizarla. A mi criterio me parece que es irregular y es nula, sin que ello implique, porque no fue utilizado como prueba posterior, que tenga que desencadenar esa serie de nulidades que... Pero puede pasar eso, le pregunto a todos, ¿puede pasar que la Cámara interprete, como dice el doctor, ¿no?, que sea nula esa situación de las 3 horas, ese limbo, pero que no caiga todo? Es difícil. Para mí, yo lo charlaba con Vera, para mí, si cae difícil. Eso, cae todo. Sí, sí, es muy difícil porque habría vías alternativas. Por ejemplo, el testigo, el portero era el testigo estrella, no era testigo. Al ponerse nervioso y dejar constancia, que es bastante inusual que deje constancia que un testigo está nervioso. La fiscal 3 veces dice está nervioso. Claro. Sí. Interrumpe la testimonial. Hasta ese momento no era ni sospechado. El que era sospechado era Patoski y el vínculo. Sí. Por lo cual descartaría que era una indagatoria encubierta, porque era testigo. Los imputados eran otros, los sospechosos eran otros. Cuando interrumpe y no le leen los derechos, ahí sería una nulidad. Pero no estaba técnicamente detenido, estaba como demorado. Y hay un artículo del código, el 216, si yo ve, el 213. Pero no debió dejarlo plasmado ahí, que lo tenía como demorado, arrestado en una foja. Eso es lo que se puede suspender la declaración testimonial. O que el testigo esté mintiendo, o que el testigo, a través de sus manifestaciones, incursione directamente en una autoincriminación. Es lo que dijo la fiscal en este caso. El acta no dice ni uno ni otro. Dice, no siga porque se va a autoincriminar. En este momento dice, vamos a suspender el acto. Y ahí lo traslada a ese lapso de 3 horas y media. Creo que eso no está bien. Claro, pero deja, digamos, su autoincriminación. Claro, eso queda la constancia, digamos, de su autoincriminación y de que él se atribuye la responsabilidad del hecho. Es un acta posterior. Es un acta. En el momento la fiscal llamó por eso al juez. Es un acta de la fiscal. No, pero que en el momento cuando interrumpió le dijo, voy a pedir la detención. Hizo un acta diciendo, fue por esto. Terminó la testimonial y dijo, lo llamó al juez y el juez labró un acta de eso, que era a las 2:52 de la mañana. Lo que estaría sin cubrir es la lectura de derechos y hacerle saber que está detenido, porque quedó una situación de espere ahí. Espere ahí, no quedó aclarado. Eso no puede aceptarse. ¿Usted cree que fue presionado, Mangieri? Sí, creo que fue presionado por el personal policial y es algo normal que esto suceda. Tampoco eso creo de que puede llegar a determinar categóricamente una nulidad esa presión. No está bien. No está aprobado, ¿no? Pero claro, el problema es que es muy difícil de probar. El personal policial que va a decir, sí, yo lo amenacé, me voy a meter en cana a tu mujer si no decís la verdad. Nadie, o sea, va a ser muy difícil de poder probarlo. De hecho, está en un marco de una investigación distinta. Sí, la Fiscalía 19. Lo que pasa es que hoy, hablábamos más temprano de este tema, está como casi visto con una cultura tradicional que te hagan el jueguito de decirte, mirá que si no hablas, va en cana tu germo. Y digamos, ¿cuánto hay de ese juego de palabras a pensar que es un apriete? En definitiva, ¿quién mide si es un apriete o es un juego de palabras para que vos cuentes lo que sabés? ¿Cómo se tasa esto judicialmente? ¿Cómo se determina si es un apriete psicológico, si es la palabra del imputado contra la de los policías? Claro, digamos. Y al no haber pruebas, eso son hipótesis, ¿no? ¿Cómo se prueba? Es muy difícil poder probarlo. Pero, pero sí pueden probar que estuvieron ahí. Interno, de despacho. Sí, obviamente, y que estuvieron 3 horas y media. Y estuvieron 3 horas sin que quede claro, por lo menos en lo que, salvo lo que dice Soto, que hay un acta 252 que no lo recordaba, donde deja sentado la fiscal que se está comunicando con el juez para pedirle la detención. Y el juez dejó una constancia. Y el juez deja una constancia. La pregunta es si no quedó en un híbrido, en esas 2 horas y media. Claro, ¿qué era ahí? Claro, era un arrestado. Ese es el tema. Esa es la discusión. Digamos, la irregularidad que podría llevar a la nulidad justamente por el procedimiento utilizado en el despacho contiguo a la fiscal que le estaba tomando la testimonial. Y lo debió recibir, porque esa es la pregunta de fondo. Cuando Mangieri, de acuerdo con lo que cuenta Mangieri dice, presionado, me obligan a ir a incriminarle. La versión de la fiscalía es, Mangieri golpea la puerta de forma natural, sin presión alguna, y le dice, doctora, quiero hablar con usted, a la fiscal Azaro. ¿La fiscal debió recibirlo, sí o no? Sí, categóricamente sí, porque sea en la calificación que sea, como testigo lo tiene que escuchar. Y como imputado sí, porque está previsto en el artículo 183 siguiente y 184 que regula las tareas de la Fuerza de Seguridad y Policía, que cuando manifiesta espontáneamente, solito, el imputado, no le pueden preguntar. Pero si él solo habla, le tienen que decir, un momento, señora, el juez de la causa... Se lo dijo. Claro, y es lo que cumplió, es lo que dijo. Así que escucharlo tiene que escucharlo. ¿Y dónde estaría el vicio entonces más fuerte donde se puede agarrar la defensa? ¿En la no lectura de derechos? Claro. Yo tengo jurisprudencia que a mí me ha
pasado en contra, siendo defensor, donde no hubo lectura de derechos, se decretó la nulidad, la jurisprudencia cambia en esto, no hay una línea clara en esto, donde dicen, bueno, no es la nulidad por la nulidad misma, demuestra el perjuicio. Y agregó esto. Pero ¿en qué momento debió leerle los derechos la fiscal? ¿Cuando se autoincrimina o antes, cuando le para la testimonial y dice voy a llamar al juez para que usted quede detenido? El código no establece cuándo. Cuando es sospechoso y ahí lo detienen formalmente, es en ese momento. La fiscal no lo detuvo, le dijo al juez, le voy a pedir la detención. Porque para cómo es el código de capital el código de capital que tiene que pedirle al juez la detención. Exactamente. Y se aclaró eso, que la diferencia con provincia. Entonces, técnicamente no estaba detenido, estaba ahí esperando. Cuando el juez determina la detención por urgencia, por el artículo 283, ahí lo lleva y le da la lectura de derechos, viene el defensor 6 de la mañana. Exacto, 6 de la mañana pasado. Entonces, técnicamente no estuvo detenido, estuvo demorado. Lanusse también abundó sobre esto y dijo, aunque hubiera estado demorado, toma una exposición muy clara sobre esto, muy contundente. El código prevé exactamente, como de verdad casi colega Mauro, hasta me dijo bien el artículo, ¿cuál era? El 2.13, ¿no? Dígame feliz día. Feliz día. Regáleme algo. Claro. Establece que puede estar demorada una persona hasta 6 horas, no más, para definir su situación. Y dice, no pasaron 6 horas desde que se interrumpió la testimonial y le tomó la indagatoria. Claro. Así que en todos los supuestos dice, no hay una nulidad que afecte derechos. Además, para terminar, dijo Lanusse, no se usó en ningún momento ni la testimonial, que no firmó para garantizar sus derechos e interrumpió para proteger sus derechos, ni la autoincriminación, que no usó el juez, ni le hizo firmar la fiscal para proteger sus derechos. Y creo que eso es lo que determina que se pueda, de manera estanca o compartimentada, hacer caer ese acto, que no me parece que estuvo bien y que debe sancionarse con la nulidad, y mantener todo lo demás, porque todo lo demás sí cumplió. Este es el tema de la nulidad, digamos. Ahora les quería preguntar respecto de la carátula, ¿no es cierto?, que pesa sobre Mangieri. La carátula es un tema muy importante, y además también lo que fue, yo lo interpreto como un pedido también de cambio de carátula por parte del doctor Pablo Lanusse, como abogado querellante lo es. Por supuesto, con crimen y causa, que es haber cometido el homicidio para borrar el delito, tapar el delito anterior, que había sido el de abuso sexual o de intento de abuso sexual. Y quiero quedarme también en esto, porque usted dice que de acuerdo con lo que hoy se leyó y se tuvo en cuenta también, en base a la segunda junta médica y las conclusiones de los peritos que forman parte del cuerpo médico forense, que hubo una casi, ¿no es cierto?, casi violación. Sí, ¿no? Acceso casi carnal, le decimos en derecho. No es menor lo que estás diciendo, casi, porque la pregunta de fondo es, ¿se puede recalificar un hecho cuando todavía queda pendiente un estudio de los peritos que demanda 30 días para decir 100% hubo abuso? Es que ahí está bien lo que dice Mauro, porque cuando le hace la pregunta, por sí, a ver, ustedes díganme, les dice el juez Javier Ríos en todas las preguntas que hace, una es, a ver, ¿hubo abuso sexual, sí o no? Entonces, hay, elementos compatibles, golpes, claro, rastros, ¿no es cierto?, en las partes internas de los músculos.